Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Seguimos entonces componentes rectangulares de un vector en tres dimensiones. Observamos en la figura nuestro sistema de ejes coordenados en tres dimensiones, X, Y y Z. Además, observamos el vector F, cuyo módulo es F mayúscula. Bien. Entonces, este vector F hace un cierto ángulo con el eje Y, ¿cierto? Y con el plano XZ, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vamos a descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Bien, F entonces se descompondrá en un vector en el eje Y, ¿cierto? Cuyo módulo será F en Y, así le vamos a llamar, ¿ya? ¿Cierto? Se descompone entonces, hemos dicho, en un vector en el eje Y cuyo módulo es F en Y, así le vamos a llamar, y se descompone en otro vector en el plano XZ, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí, así, cuyo módulo será F XZ, así le vamos a llamar, de tal manera que, fíjense, por Pitágoras tendríamos lo siguiente: f cuadrado será igual a f de x en z al cuadrado más f en y al cuadrado. Bien, esto vamos a llamar 1. Vamos a descomponer ahora el vector, el módulo del vector f en el plano xz, ¿sí? Lo vamos a descomponer en los ejes x y en el eje z, ¿sí? Entonces para eso vamos a trazar paralelas. Voy a trazar primeramente una paralela al eje X, ahí lo tenemos, y luego también voy a trazar una paralela al eje Z, en este punto, ahí lo tenemos, ahí está. Ahora sí voy a descomponer, fíjense, con un color, voy a usar el color verde. Voy a descomponer el módulo del vector f en xz, ¿cierto? Se descompondrá así, ¿verdad? Aquí tendría este vector, ¿sí? Que le voy a llamar f en z, es el módulo del vector f en el eje z, f en z. Y también este otro vector, ¿sí? Que le voy a llamar f en x, cuyo módulo será f en x. ¿Sí? De tal manera que aquí se cumple lo siguiente, que por Pitágoras, ¿cierto? Que f en xz al cuadrado es igual a f en x al cuadrado más f en z al cuadrado. Y este vamos a llamarle 2. Muy bien, ahora vamos a reemplazar 2 en 1. ¿Sí? Entonces, y ordenamos. Entonces, f al cuadrado es igual a f en x al cuadrado más f en y al cuadrado más f en z al cuadrado. Bien, entonces el módulo del vector f será igual a la raíz cuadrada del módulo del vector f en el eje x al cuadrado más el módulo del vector f en el eje y al cuadrado más el módulo del vector f en el eje z al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos esta expresión que nos va a ayudar mucho para resolver algunos ejercicios.